Bienvenidos a este a fondo muy especial porque vamos a hacer un live en vivo, se dice mejor, ¿verdad? Sí. Con el candidato que había invitado tantas veces acá y que me complace porque ha venido muchas veces, pero no hay candidato. Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico. Bienvenido. Gracias, querida María Jimena. Complace estar aquí. Bueno, ¿por qué no vamos? Pacto Histórico y Alianza por la Vida. Ahora. Bueno, ahora Pacto Histórico y Alianza por la Vida, que es, sí, una serie de, o sea, es amplía el abanico, ¿no es verdad? Porque sí. Entró Juan Fernando Cristo, Partido Verde, el Partido Verde. Trabajando un acuerdo. Y hay otra serie de personalidades, Clara López también lo anunció, el Partido Libres, hay personas que vienen de las filas del conservatismo, del liberalismo, algunos son elegidos, otras personas son simplemente militantes o parte de sus partidos políticos, todo el movimiento social, ya realmente son muy... No, yo creo que ya todo el movimiento social está de este lado. Yo creo que el movimiento social estaba ya... Exactamente, entonces, y otros sectores, hay empresarios, hay sectores que... Sí, empresarios, ¿quiénes, por ejemplo? No, digamos, vamos a hacer la presentación pública, en corto tiempo vamos a hacer una foto, pues, de cuál es ya el panorama para mostrar que efectivamente ya, además del Pacto Histórico, hay muchas fuerzas que están con nosotros. Sí, porque hay una... sensación de que, sobre todo después de que usted decidió que su fórmula presidencial, vicepresidencial, fuera esta lideresa muy importante, Aida Quilcue, pues evidentemente el mensaje es, queremos fortalecer más lo que ya tenemos. Eso es un poco el mensaje, no agregar más. No, era como decir... Nosotros aquí estamos. Pero lo que ha ocurrido en estas semanas después del 8 de marzo es realmente una muy importante interlocución y procesos de acuerdo con muchos sectores. Antes de preguntarle si va a ir a los debates o no. Ahora que hablamos de Aida, perdón, simplemente sí. Porque recuerdo que una de las críticas que se hacía era que Aida no iba a traer ningún nuevo aspecto. Bueno, Aida viene llenando plazas por todo el país. ¿Sí? Ayer estuve en Manizales, hizo una manifestación multitudinaria. Ya quisiéramos ver algún otro candidato o candidata vicepresidencial con esa fuerza de movilización. Pero tal vez un poco lo que la gente plantea es, bueno, ¿por qué no va a un debate? Un debate de estos que hacen los medios para que la gente... Primero, o entrevistas. Primero los debates se están haciendo. Es decir, nosotros tenemos dos visiones claramente enfrentadas aquí. Una es la que representan los dos candidatos de Uribe y otra es la nuestra, frente a los temas neurálgicos del país. Y la opinión pública sabe por dónde están pasando esos esas grandes diferencias y visiones. Ahora, sí vamos a organizar unas sesiones en las cuales, pues, ya sea de manera directa, aunque con la senadora Paloma Valencia hemos debatido muchas oportunidades y también... pues con el senador Abelardo de las Piedras un poco más, digamos, son otros los escenarios, pero con ella hemos tenido años de debates, no es ahora que cuando comienza la campaña nos hayamos visto por primera vez, pero sí, se van a organizar, ya lo dijimos en Fusagasugá, como yo lo había anunciado desde hace mucho tiempo, si hay reglas claras, no hay ningún problema. ¿Y qué sería una regla clara? Bueno, primero que haya un escenario y unas garantías de que será imparcial. ¿No? Porque no quisiera tener que hacer un debate en el que comienzo yo a debatir ya no con el candidato o candidata, sino con el moderador, por ejemplo. ¿No? Eso no me parecería. Sí. Que definamos los temas, por ejemplo. Aquí el tema no es simplemente la seguridad o el tema de militarizar el país, ¿no? Aquí hay temas. Entonces, vamos a tratarlos. ¿En qué orden? También es importante saber. Es importante saber
qué espacio de intervención vamos a tener. Si es un escenario en el cual estamos dos candidatos de un lado y estoy yo solamente del otro, entonces debe haber unas condiciones mínimamente equitativas de tiempo. Pero la idea todos no esos es que son detalles. Pero la idea no es que estén también todos los candidatos de centro, que esté Sergio Fajardo, No, yo que lo esté he dicho Claudia ya López. claramente. Es con la extrema derecha el debate. Es con ellos. O sea, saca de ese escenario a Sergio Fajardo y Claudia López. De ese debate que tenemos con la extrema derecha, no, pues no sacarlos, ellos no hacen parte de ese debate, ellos están ubicados en otro espectro ideológico, y bueno, seguramente habrá también ellos debatirán y de pronto debatiremos, pero ese escenario está claramente definido. O sea, que un escenario es este, pero puede haber otros escenarios donde pues yo creo que ha habido, llegar. y cada quien aquí lanza sus propuestas, y he escuchado tanto a Sergio Fajardo como a Claudia López con mucho respeto, por supuesto, porque a veces un poquito destempladas las declaraciones de uno y otro. ¿Por qué? ¿Por qué le parecen destempladas? No, bueno, es que ahí están, no voy a citarlas. Pero bueno, no, yo respeto ese tipo de reacciones y no, lo mío no es eso. Iván, todo el mundo que, digamos, le pregunta, la gran pregunta que se hacen muchas personas, y sobre todo los miembros, digamos, que creen que forman parte del establecimiento, lo que se llama el establecimiento, pero también mucha gente dice, bueno, ¿cómo es Iván Cepeda? Sí. Porque claro, y vamos a decir las cosas como son, les produce una profunda inseguridad y temor que usted haya sido acunado en el Partido Comunista. ¿Quién es Iván Cepeda? ¿Cuál es su...? Pero, ¿cómo es María eso Jimena, es decir, yo llevo en la vida política de este país mal contados, a ver, tal vez que 40 años, 30 años mal contados. Bueno, sí, la misma que yo llevo de periodista. Digamos, pero en la vida pública, digamos, hay... Sí, yo sé, pero ahora la gente está... 4 usted candidato. décadas de mis actuaciones. Ninguna de mis actuaciones, ninguna, se ha inscrito en la ilegalidad. Todo lo que yo he hecho en mi vida política está a la luz, ha sido hecho de manera totalmente transparente. Tan es así que a pesar de que se ha intentado en el pasado hacer contra mí campañas, montajes judiciales, persecuciones de toda índole, nunca ha podido hacerse nada que demuestre, ni siquiera que llegue a la etapa de una investigación por mis actuaciones. O sea que está por fuera de cualquier sospecha, aunque siempre surgen nuevas campañas. Esto es como industrial, todos los días tenemos que estar respondiendo, pero todo lo que yo he hecho está claro. Segundo, mis posiciones políticas allí están. Quien quiera tomarse la molestia de escuchar lo que yo digo, pero mi pregunta, ha podido tanto ver lo que he dicho en el Congreso, he pronunciado en esta campaña he pronunciado 90 discursos, 90. Todos están escritos. Y los escribe usted, ¿no? Todos los ¿Se los escribe usted? A las 4 de la mañana me levanto a escribir mis discursos. Cada uno tiene más o menos 5 a 7 páginas y hay un planteamiento con toda claridad hecho, que no da lugar a dudas. Puedo absolver preguntas, claro está, pero ahí están. No, pero entonces, Iván, la pregunta es, ¿cómo se define usted? Porque yo creo que esto es bueno para... Yo soy un defensor de derechos humanos, un trabajador por la paz, una persona que quiere un cambio social, sin lugar a dudas, en este país. ¿Marxista, soy leninista, un progresista, por ejemplo? No. Yo, entre mis fuentes de formación, sí, he leído mucho a Marx, claro, he leído mucho a Gramsci, pero... menos a Lenin. He leído a Walter Benjamin, a la Escuela de Frankfurt, a Hannah Arendt. Soy de formación filósofo. He estudiado también Derecho, un poco de ciencia política, algo conozco de economía, he estudiado en distintas partes del mundo, en Bulgaria, en Francia, he estudiado en Colombia también. Tengo una amplia experiencia en mi trabajo en los territorios del país, he acompañado a muchas comunidades, he dado muchas luchas que están todas y cada una documentada hacia la luz del Iván, y entonces cuando la gente dice, bueno, un momentico, es que estaba leyendo tantos comentarios y tantas preguntas que hacerle a usted, dice, y una de esas es, bueno,
¿Cuál es el proyecto que hay de cambio de la izquierda, desde la izquierda, que usted plantearía camino a la presidencia, que es pues obviamente el camino que está emprendiendo? O sea, ¿qué es lo que se quiere plantear? ¿Un cambio de modelo? ¿Un cambio de modelo económico? ¿Un cambio de modelo social? De modelo sí, sin duda. Y está planteado en nuestro programa. Es decir, yo, a diferencia de otros candidatos, tal vez, bueno, no, en esto cometería una injusticia porque la candidata Valencia defiende coherentemente lo que ha defendido Uribe durante toda su vida. Es decir, uno lee ese programa, a pesar de que tiene algún barniz ahí que se le ha intentado poner de algo que podríamos llamar como social, pero que les quedó muy mal hecho porque lo levanta uno un poquito. Ahí está lo mismo de siempre, el neoliberalismo, la aversión a lograr que este país sea un poco más justo, ¿no? Las mismas políticas de subsidios miserables para la inmensa masa de personas empobrecidas y en realidad un gran privilegio para los sectores más elitistas, en fin. Pero el mío es el programa del Pacto Histórico, el programa que nosotros hicimos con la gente, porque nuestro programa no se ha elaborado desde una mente, digamos, brillante. Hay muchas mentes brillantes ahí, pero fundamentalmente es la propuesta que ha hecho durante mucho tiempo el movimiento social en Colombia. Y es un programa de justicia social, es un programa de cambios para que en Colombia tengamos equidad social. Es un modelo que plantea, o un programa que plantea unas reformas sociales muy claramente, que yo quiero que esas reformas no solamente se profundicen, se consoliden, sino además se radicalicen en algunos casos. Un modelo que tiene que ver con el cambio de la matriz energética de la economía, pero que a diferencia de lo que se ha dicho, no es un modelo ni estatista, ni es un modelo socialista, como se ha querido decir. Nosotros hemos dicho que lo que se requiere es un capitalismo productivo, diverso, diversificado, que aplique, digamos, unas políticas sociales. Digamos, o sea, usted no es estatista. No, en ninguna, ni discurso, ni afirmación, ni entrevista yo he planteado que hay que estatizar la economía. Eso yo no sé de dónde ha surgido. Tal vez de la elucubración de alguna portal que a veces lee digamos, lee lo que quisiera leer en mis discursos. Sí, pero no, hay ninguna parte dice eso. Sí creo en que, como lo han dicho muchos economistas, especialmente en esta época de eclipsamiento del neoliberalismo, el Estado, y Mazzucato y todos ellos, que el Estado sí debe tener un rol mucho más, digamos, eficaz y activo en promover alianzas y en promover, digamos, el respeto de los derechos de los ciudadanos en el plano social. ¿Usted qué opina sobre esa, digamos, esa concepción marxista que terminó planteando un modelo de gobierno que estatizó todo? Usted ha ido a Cuba, nos hemos encontrado varias veces ahí, y está también el caso venezolano, que pues es otra fórmula distinta, pero usted que vivió en muchos países. Eso tuvo una época y ha mostrado sus límites y sus fracasos. ¿Qué opina eso? Es un modelo, a mi modo de ver, que ya ha perdido su vigencia, si es que la tuvo en algún momento. Hoy estamos en otra fase, con otros desafíos. Hoy necesitamos pensar un modelo que responda realmente a lo que ha dejado el neoliberalismo. El neoliberalismo está en su ocaso económico, es decir, como modelo económico. Y ha dejado tras de sí una serie de desastres que puso en evidencia de una manera bastante clara la pandemia. Es decir, la pandemia fue como una situación que sacó a relucir, que puso en total evidencia lo que han sido estas décadas de privatizar lo público, de acabar con los derechos y transformarlos
negocio, como ocurrió con la salud, de promover en la sociedad el individualismo a ultranza, de acabar con una ética pública, con acabar con el Estado. Todo eso quedó, en evidencia ahora con la pandemia. Y el resultado de eso fue ese movimiento formidable que vimos en Colombia, pero también en Estados Unidos, en Chile, en todas partes, ¿no? Es decir, no más seguirle cargando a la gente, digamos, más empobrecida, a los sectores que tienen las mayores necesidades en la sociedad, todo el peso de los desastres económicos. Eso ya no funciona. Y en cambio, lo que se ha ido mostrando y lo que ha mostrado nuestro gobierno es que lo social, el aumentar el salario mínimo, el convertir los subsidios en unos ingresos que no son caridad del Estado, no son beneficencia pública, sino son los derechos de la gente, que pues no ha podido tener trabajo formal, pero que se ha ido ganando la vida y produciendo riqueza de otra manera, lo que hace es volver más rentable la economía. Es decir, que esa confrontación entre equidad, unas políticas sociales, y el crecimiento económico era un dilema falso. Lo están mostrando los resultados del gobierno. Así no les guste, a regañadientes, pero las 1.000 empresas más grandes de este país están felices. Han obtenido utilidades, pues yo creo que más que con otros gobiernos, para serle franco, María Jimena. Felipe López le hizo un perfil a usted. Sí, bastante malito. ¿Por qué? Porque entre otras, en ese perfil lo que dice es que, bueno, que usted es un hombre reposado. Sí, él matiza, pero en esencia él presenta una imagen que es bastante distorsiva de lo que yo pienso y lo que soy. Bueno, puede ser que no me conozca bien, es posible, aunque él es una persona muy inteligente. Sí. Entonces, no, ahí hay cosas que... ¿Qué fue lo que no le gustó de lo que dijo? Por ejemplo, cuando... No, por ejemplo, que no se sabe qué voy a hacer, que soy una persona enigmática, que tengo como un plan estatista, todas estas cosas que hemos venido aquí hablando. Nada de eso corresponde a la realidad. Pero dijo una cosa que yo creo que yo me atrevo a decir que es una dificultad para usted, y es que él dice que usted va como en carro, o en un carro muy especial porque Gustavo Petro... Un carro, pero ¿en cómo se llama? En su vida. No, que porque Gustavo Petro le está haciendo la campaña y tiene toda pues digamos, lo que pasa cuando un presidente está en el poder y intenta nosotros impulsar al candidato que es de su partido. Campaña que y usted ha hecho todo lo posible por distanciarse de eso cada vez que puede. No, yo me distancio en lo que tengo que distanciarme y en lo que no tengo, que es cumplir con el programa. No me distancio. Pero ¿cómo hace? Con costos y beneficios. Pero mi campaña es una campaña hecha autónomamente con la gente. Pero ¿cómo evita que los funcionarios públicos, usted mismo sacó un trino? No, es que hace unos días... Por eso, yo sé, yo lo vi. Se evita así. Es decir, si uno ve que hay cosas hay miles de funcionarios públicos que están a favor suyo. Las situaciones que yo conozco las pongo en evidencia y las pongo claramente ahí. Entonces... Yo no tengo una campaña que está siendo cómodamente llevada a cabo por el gobierno. Eso es una imagen que no corresponde a la realidad. Nuestra campaña es una campaña exitosa, es una campaña que tiene las ventajas de los aciertos del gobierno, pero que carga también con los problemas que se han generado en estos años. Porque el gobierno sí tiene un acumulado que es enorme, que yo pongo ahí cada vez que puedo. Pero también tiene vacíos, equívocos, desaciertos, problemas. A ver, uno de los desaciertos, o no desaciertos, sino desafíos que plantea Felipe López, que me parece que lo plantea bien, es pues todo este tema fiscal, económico que va a tener el próximo presidente. Sí, si usted llega a ser presidente, va a tener esta tormenta raíz de perfecta. Eso para que, como en el caso del sistema de salud, para ser ecuánimes en el planteamiento de ese problema, ese no es un problema que haya generado nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha lidiado con esa crisis. Puede ser que haya tenido también en eso desaciertos, no lo desconozco. Pero para hablar del tema del déficit fiscal, lo que hizo el gobierno fue
pagar una enorme deuda que venía acumulada. Sí. Y una deuda en términos de la deuda externa, pero también del no pago de la gasolina. Del fondo de... Sí. En fin, es decir, el gobierno de Duque dejó listo, digamos, la olla. Se habla de que este gobierno deja una olla raspada y pelada. Bueno, esa la traíamos desde el gobierno de Duque y nosotros le hemos puesto nuevo teflón. Realmente, lo que va a recibir el próximo gobierno en esa materia es mucho mejor de lo que nosotros recibimos. Entonces, si vamos a un balance justo y equitativo, el gobierno ha lidiado una difícil situación. Sí hay un problema de déficit, pero sí hay también formas de resolverlo. Pero entonces, ¿qué fue lo que no le gustó de lo que dijo Felipe López? Eso es lo que está diciendo. No, eso de que vamos en coche y no sé qué, eso no es cierto. Sí. Y no sé, que ahí tendríamos que recapitular. Acá lo tengo. Aquí, que todo el mundo sabe que yo sé lo que quiero, pero que todo el mundo no sabe qué es lo que yo quiero. Que es una propuesta enigmática, que no sabemos lidiar con el problema de la seguridad ni con el problema de la economía. No, eso no es cierto. Eso no lo comparto. Pero la izquierda sí está lista después de 4 años de gobierno de Petro, que ha tenido aciertos, pero también grandes desaciertos, para un segundo gobierno. Yo creo que sí. Y enfrentar esos desafíos económicos, fiscales. Y sí, tenemos tenemos una mayor experiencia, tenemos personas que ya tienen un camino recorrido, tenemos el camino que ya hemos hecho, sabemos por dónde no hay que meterse nuevamente. Por ejemplo, ¿dónde no se metería? Yo creo que nosotros debemos mantener el camino de las reformas, pero no solamente mantenerlo, sino profundizarlo, pero buscar que primero nos concentremos en algunos de esos temas de una manera mucho más eficiente e intensa, y no intentemos todo al tiempo, ¿no? Es decir, no muchas cosas hechas con muy buena intención y todas al tiempo, sino unas cuantas muy precisas para profundizar. Entonces ahí vamos a un tema que usted lo tiene ahí, y es, por primera vez hablo de reformas aquí, que me parece que esa es como la... que nosotros queremos sean revoluciones. Esa es la cuestión. Que dices, lo has dicho, la revolución, reformas agraria. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde vamos a hacer? O sea, este nuevo segundo gobierno de izquierda va a intensificar las reformas, y hasta dónde va a respetar las instituciones y el pesos y contrapesos para establecer los acuerdos, sacar las reformas, y si no salen las reformas, lo que yo he entendido es que se abre la ventana para una constituyente. A ver, primero no es... María Jimena, una pregunta que yo hago, que es la siguiente. ¿Cuál de todas las instituciones que hay en el país hoy, cuál de las ramas del poder público ha sido de alguna manera debilitada, dañada, destruida por este gobierno? Ninguna. Este gobierno lo que ha hecho es fortalecerlas. Voy a poner un solo ejemplo. A ver, yo tengo otro. Un vaticinio que había era que nosotros íbamos a destruir la fuerza pública, que íbamos a llegar y las fuerzas militares se iban a convertir prácticamente cosa del pasado. Todo lo contrario. A pesar de que nuestros opositores intentan convencer de que ha disminuido el pie de fuerza, eso no es cierto. No solamente eso, hemos fortalecido los derechos sociales de los miembros de la fuerza pública, como no hizo ningún otro gobierno. Porque todos los otros gobiernos son especialistas en grandes elogios, retórica de la heroicidad de los miembros de la fuerza pública, pero ninguno hizo un esfuerzo serio por mejorar la situación salarial, prestacional o pensional de los miembros de la fuerza pública. Ese es un hecho. ¿No? Sí, no es una interpretación, no. Eso es una realidad. Este gobierno ha fortalecido el pie de fuerza comprando, esto
realmente, a mí me duele decirlo, pero compró 17 aviones de guerra. Gripen, sí. Bueno. ¿No quería usted hacer eso? Es decir, es que, digamos, ya afortunadamente esa no va a ser una decisión que yo tenga que tomar. Ya se tomó, ya no se puede echar para atrás, pero si usted hubiera sido presidente, no los compra. No sé, no he pensado en eso, qué hubiera hecho en esas circunstancias, pero respeto la decisión que se tomó. Entonces, la situación hoy es que las fuerzas militares, contrario a lo que se quiere decir, siguen no solamente fortalecidas, sino que se han democratizado y se han fortalecido. Se han fortalecido en muchos planos. El legislativo ha continuado siendo lo que es. Lastimosamente no ha tenido los cambios que nosotros hubiéramos querido que tuviera para ser una institución realmente democrática, realmente en la que digamos, los congresistas cumplan la función que dice la Constitución y la ley. Pero en general el Congreso está tal cual. Bueno, ahora sin los salarios, megasalarios con los que se recibió, afortunadamente. Las Cortes. Todas han hecho su labor sin ninguna clase de obstáculo. Es más, han echado abajo más medidas, más decisiones del gobierno que en ningún otro gobierno anterior. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha producido decisiones en este gobierno a la velocidad de la luz, cuando en otros gobiernos se tomaba años para tomar decisiones. Entonces, la realidad es que la institucionalidad no solamente está intacta, sino que al mismo tiempo, en algunos casos, se ha fortalecido. Y es más, digamos, sí, ha habido debates, controversias, muchas de las cosas que ha dicho el presidente no le gustan a algunos u otros, pero el presidente jamás ha tomado una decisión que uno pueda interpretar como contraria a la Constitución. Eso nadie lo puede probar porque no existe. Pero yo tengo una que me parece que es muy complicada y es este temor de salir todos los días un presidente como Gustavo Petro a decir que va a haber un fraude electoral. Y que va a haber un fraude electoral. En Colombia sí ha habido fraude. Claro, pero no, que en esta oportunidad se está fraguando un fraude electoral. El presidente a lo que ha dicho es muy claro y muy consistente. Hay la necesidad de practicar una auditoría sobre los sistemas informáticos. Pero eso ya está. No se ha hecho todavía. Eso es lo que se está por pactarse ahora. Sí, pero eso ya están. Si está previsto, hay que hacerlo. Es que ya está, ya se sabe quiénes son. Perfecto. Porque eso no se puede coger de un momento pero hay que a otro. hacerlo. Eso hay que hacerlo y hay que garantizarlo. Porque ¿cuál es el problema, María Jimena? El problema es que lastimosamente en Colombia las modalidades de irrespeto de la ley y de violar la ley evolucionan a una, digamos, a una velocidad de la luz mientras los mecanismos de control van a la velocidad del sonido. Sí. Entonces sí, cada vez hay maneras más sofisticadas de hacer fraude. Entonces, es bueno poner las alarmas, es bueno hacer los controles, es bueno garantizar que haya todos los mecanismos, las auditorías necesarias para evitar eso. Pero es bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero con la realidad es que ya están las auditorías, están las empresas. Que se hagan. Queremos ver que se hagan. Pero, y como candidato lo digo, es necesario tener todas las garantías. Pedir garantías no es de ninguna manera respetar las instituciones. Ese es un tema que, digamos, sorprende mucho que el candidato que es el candidato pues, del pacto histórico, que es el partido del presidente, esté diciendo que no hay garantías electorales. Eso, no, he dicho que hay que pedirlas. No, por eso, que esté afanado. Entonces, sí, como todos los demás. Porque creo que es un interés de todas y todos nosotros que la democracia funcione y funcione bien. Y para eso es necesario que sí haya los controles necesarios. Yo me acuerdo que Gustavo Petro, en la primera entrevista que me concedió, cuando yo le fui a preguntar, bueno, ¿cómo se siente en el poder? Me echó para atrás la pregunta y me dijo, no, es que yo no llegué al poder. Llegué a gobernar porque el poder lo tienen otros. Eso es correcto. Es un poco la teoría gramsciana. No, es que eso es correcto. Es que el poder fáctico en Colombia es mucho mayor que el poder del Estado y del... Bueno,
pues no sé del Estado, pero por lo menos sí del gobierno, es que hay muchos poderes fácticos en la sociedad. Sí. Esos poderes son, digamos, por ejemplo, los medios de comunicación, ya que vamos a uno de esos grandes poderes fácticos. Sí, pues sí, los sí. medios de comunicación, sin duda, ejercen un poder que es real, que tiene un peso mayor en la sociedad. Y ese poder está mal distribuido. Aquí no hay mucha democracia en ese sentido. Podemos discutir por qué y quiénes y cómo, pero esa es una realidad. Claro, existen los medios públicos, existen los medios alternativos, eso es una discusión válida y que creo que convendría abrirla con tranquilidad, sin que cuando se diga esto es así, entonces, ya se está violando la libertad de expresión, se quiere pasar a la censura. No, es un problema contemporáneo perfectamente válido y necesario discutirlo en democracia, ¿no? Y hay otros poderes fácticos también, claro está. Como por las ejemplo, fuerzas económicas, incluso dentro del propio Estado hay corrientes y fuerzas que van más allá del gobierno. Así que sí, nosotros ejercimos el gobierno, pero no el poder en su conjunto, claro está. Bueno, sí, pero digamos, recuerdo a Gramsci, ¿no? Gramsci habla de la hegemonía cultural y de la importancia que hay de que realmente se logre como horadar esa hegemonía cultural para poder llegar a ser un gobierno hay que democratizar. Más democrático. Esa es un poco la teoría de Gramsci. Sí, exactamente. ¿Usted es gramsciano? Sí, yo creo firmemente en que Gramsci hizo aportes muy serios a la teoría política, a la teoría del poder y a la teoría de la cultura. Pero eso no significa que entonces todo el tema de pesos y contrapesos, que las instituciones, si usted llega a ser presidente, porque eso tiene mucho la gente, ese temor. No, yo soy un demócrata, primero asunto. Entonces, yo soy un demócrata porque las y instituciones, creo en la democracia, a pesar de los problemas que tiene. ¿Y en las instituciones? Y en las instituciones también. Ahora, las instituciones no son sacrosantas, no estamos en, digamos, el feudalismo ni en los tiempos de la premodernidad, ¿no? Pueden cambiar y pueden mejorarse y pueden democratizarse. Pero obviamente para que eso ocurra debe haber procesos democráticos, no procesos de imposición o autoritarios, ni de dictadura, ¿no? Es parte, digamos, de un proceso que es necesario para la evolución y el cambio en la sociedad. Y eso es una pregunta muy importante, porque digamos que lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, la gente se siente muy retratada, o muchas personas dicen, mire, primero estuvo Chávez y después una fase 2 fue Maduro. ¿Y qué pasó? En esa fase 2 fue más complicado que la fase 1. Pero esas comparaciones son absurdas. No. Sencillamente son absurdas porque, a ver, el presidente Petro hizo un gobierno absolutamente, yo diría, incluyente. Tuvo momentos en los cuales estuvieron en el gobierno personas que tenían una visión totalmente contraria y que hicieron cosas totalmente contrarias a nuestro programa. Sí. Bueno, salieron del gobierno. No, ahí están. Otros se han quedado y otros han hecho oposición dentro del propio gobierno. No voy a entrar aquí a hablar de nombres, pero eso ha sido un gobierno en el cual ha habido pluralidad, diversidad y discusión interna. Pero no solamente eso, ha habido una relación, yo diría que de colaboración e incluso de negocios con el mundo privado. Sí. Y ha habido, por ejemplo, a mí me parece que es muy injusto no rescatar que de las 700.000 hectáreas que se han logrado pues distribuir o se están distribuyendo, 400.000 han sido compradas a los grandes propietarios de la tierra. ¿Eso quién se lo hubiera imaginado hace 3 años y medio? Sí, y eso fue una cosa que usted ayudó a construir a raíz de su relación. Se habla de mi arquitectura en ciertas cosas, pero no en otras. Sí. Es más, usted estuvo aquí, creo que la última vez que estuvo con José Félix Laforí, que es, como todos saben ustedes, el presidente de FEDEGAN, un gremio que
históricamente se había puesto a la reforma agraria, ¿no es verdad? El presidente Petro en los primeros días del gobierno dijo que una vía de la reforma agraria era la compra de tierras a los grandes propietarios. Y así, y más se demoró en decirlo que yo me puse a trabajar en eso, porque yo cada cosa que dice el presidente la he tenido muy presente en mi acción política. Y efectivamente eso ha recorrido un camino. Y usted fue a varios congresos de Fedegan, ¿no? Invitadísimo por José Félix. Él tuvo la gentileza, José Félix, de invitarme y allí estuve, ¿cómo no? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien, fue un ejercicio muy interesante. Al principio, pues, fui recibido como algo un poco exótico en medio de ese ambiente, pero después, normal, como deben ser las cosas en democracia. Yo le pregunto a usted, Iván, si usted es presidente, teniendo esa facilidad que tiene usted, que vamos a hablar sobre paz total después, para cruzar puentes, y es una parte de Iván que no se conoce mucho, pero que la tiene y lo ha hecho durante mucho tiempo. Es más, se lo reconoce hasta Felipe López. Sí. Yo me pregunto si esa controversia, que no es controversia, sino ya es una discusión mucho más complicada, casi que un enfrentamiento con Álvaro Uribe, llegará el día, y se lo pongo, yo sé que uno no puede decir qué va a pasar, pero ¿usted estaría dispuesto a sentarse con él a hablar? Siempre he dicho que eso es posible. ¿Y si hay una voluntad para que busquemos lo esencial, que es la reconciliación en este país. Y como se sabe, María Jimena, usted que también es víctima de la violencia, sí, la reconciliación se construye víctimas, con verdad, se construye con reparación a las víctimas, en fin, pactando unas condiciones. Algunos reprochan que eso es del pasado, pero es que hay 10 millones de víctimas en Colombia. Yo no sé cómo alguien puede decir que un asunto tan serio en Colombia es una cosa que ya se saldó, porque llevamos 10 años discutiendo en Justicia y Paz y en la JEP estos asuntos, ¿no? Ahí hay una inmensa masa de personas en Colombia. 10 millones son las víctimas directas, pero las víctimas indirectas de la violencia es casi todo el país. Ese es un asunto que no podemos ni subvalorar ni minimizar. Tenemos que afrontar con toda la valentía y la dignidad para que podamos construir una sociedad sobre pilares sólidos. Usted y yo somos víctimas además de agentes del Estado. Sí, es cierto. Y sabemos lo que eso significa. Mucha gente se pregunta, ¿Iván está haciendo esto por el odio que está, digamos, sosteniendo sobre sus hombros? No, nunca he tenido esa clase de sentimientos, ni he actuado de esa manera. Lo que he intentado es precisamente lo contrario, construir escenarios para superar eso. Puede ser que haya tenido rabia, ira. Sí, eso pasa. Bueno, pero pasa uno en por general yo me rijo por la idea de que debemos hacer todo lo necesario para sanar. Y la sanación no es ahondando en esa clase de emociones y sentimientos, es lo contrario, es trabajándolas para poder avanzar. O sea que sí sería factible ese escenario con Álvaro Uribe. Sin ninguna duda. Ahora, dudo mucho que en este momento, porque estamos en medio de la confrontación, y yo lo he dicho claramente, para que no haya equívocos en esto. Si bien eso es posible, sí tenemos dos visiones que son radicalmente opuestas. Es que una cosa no quita la otra. Sí, eso es cierto. Y es posible que haya puntos de intersección, pero tenemos dos visiones que son muy distintas del país y del mundo. Ellos quieren militarizar nuevamente el país, quieren de nuevo volver a la época de la seguridad democrática, a repetir el modelo que dejó tanto dolor, tanto sufrimiento en este país y que no resolvió los problemas de fondo. En el plano económico tienen una visión absolutamente neoliberal, privatista, en fin. Y en el plano del respeto a la naturaleza, no les importa el costo que haya que pagar en materia de destrucción ambiental por seguir explotando la naturaleza. Entonces, para mencionar solamente 3 dimensiones donde tenemos visiones absoluta y diametralmente opuestas. Pero en ese sentido,
Yo sí quisiera esta pregunta para que nos la aclarara de una vez. ¿Cómo se puede hacer una transición energética sin que yo creo que es un tema que llegó para quedarse evidentemente, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso sin petróleo y sin gas? Lo pregunto porque, por ejemplo, Lula, que es un presidente que usted admira mucho y del que es muy cercano, pues está haciendo una transición energética, pero con petróleo y gas. No, ¿Cómo ha habido, sería pero, la suya? Bueno, primero, si llega a ser el presidente? gobierno actual ha respetado la exploración y la explotación que hay. Bueno, vamos a discutir en este momento, pero lo real es que hay que hacer que se intensifique la transición, pero manteniendo la soberanía energética. Y esa doble operación hay que concertarla, ¿no? En este momento tenemos una serie de medidas que se han tomado. Cabe discutir algunas de ellas, tenemos que contemplarlo, tenemos que verlo. Es posible en algunas flexibilizar y en otras, por el contrario, digamos, hacer o limitar lo que ya tenemos también. Eso será objeto de una concertación. Pero yo creo en la vía del diálogo, creo en la herramienta del diálogo. Cuando a mí decir, no entiendo por qué en algunos medios se dice que la propuesta del Acuerdo Nacional es totalmente etérea, abstracta, inacible, ¿no? Es la cosa más sencilla del mundo. Felipe López dice que eso es lo que siempre plantean sí, todos los candidatos que quieren llegar al poder. Pero precisamente sí, es que los problemas que siempre están ahí hay que resolverlos. No por dejar de hablar de ellos van a dejar de existir. Sí, siempre ha existido el problema, pero no se ha solucionado. Hay que solucionarlo. Hablando de un tema que usted ha estado muy metido, que tiene que ver precisamente con la paz, la reconciliación. Mucha gente, hay casi un consenso en decir, oiga, la paz total fracasó. Pues sobre eso yo diría lo siguiente, María Jimena. Es decir, yo diría que ese consenso es un poquito inducido, ¿no? Porque la tesis de que la paz es la responsable del crecimiento de los grupos armados es una tesis perversa. Porque entonces nos lleva a la conclusión de que cualquier intento, cualquier acción que sea tendiente a hablar de paz, eso ya no, eso es el fracaso, eso es lo peor que puede haber. Es decir, la discusión se ha querido poner en que es la paz y los intentos y la voluntad y los diálogos lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso que nos propone la señora Valencia y seguramente el señor de la Espriella, que es seguirnos matando otros cuantos años. No, eso no. No, por eso el dije, señor de la Espriella propone unos destripar a días la izquierda. dije que, y se ha descontextualizado esa declaración, no, yo no voy a hacer declaraciones contra la paz en este país. No, yo creo en la paz firmemente. Que la política de paz total ha tenido errores, que la política de paz total ha sido ineficaz, podemos discutirlo, claro que sí. Pero, digamos, la discusión tenía que ver con episodio que fue un poco complicado. Por supuesto que nadie respalda que los delincuentes hagan, digamos, fiestas y deshagan en una prisión, eso es obvio. Es decir, para mí hay cosas que son, digamos, total. Lo primero que dije en esa declaración es que las autoridades deben controlar las cárceles. Ahora, lo que sí me parece es un poco hipócrita. Los medios lo cogieron. Sí, claro, por supuesto. No, como todo lo que digo, no digo, o lo que quieren que yo diga. ¿Usted considera que esta pelea con los medios es, o sea, que hay por mí no hay una pelea, no. Yo sencillamente cuando veo que algo no funciona, pues no funciona. ¿Qué hacemos? Esperemos a que funcione, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Sí. Yo en eso no me desespero. Si quieren, entonces cuando estemos todos ya de mejor ánimo, con ganas de hablar de cosas serias, pues lo hacemos. Si no, mientras tanto es mejor no hablar. Sí. O mejor dejar que ellos hablen allá y yo hablo en la plaza pública y diré lo que pienso. Pero usted se siente que hay o sea, que los medios tradicionales, digámoslo así, y eso sí le quiero preguntar, lo han ultrajado de manera injusta por ser usted el candidato de izquierda y de background comunista. Totalmente. Es decir, hay una
línea editorial en algunos medios, no voy a nombrar a ninguno en especial, que es evidentemente para eso, ¿no? Y entonces basta que yo diga algo para que lo descontextualicen, para que lo reinterpreten, para que lo malinterpreten, para que lo desfiguren. Todo eso es así. Y ellos lo saben, nosotros lo sabemos, y la opinión pública lo sabe. Que es, digamos, a mi modo de ver, es un poco ingenuo pensar que la opinión pública no entiende lo que pasa. Claro que lo entiende. Yo digamos, estoy de acuerdo con eso, pero también me parece complicado lo que está pasando, y es que del otro lado del gobierno ha montado en RTBC como una especie de campaña de propaganda del gobierno, y también bueno, en defensa que se discuta suya. sobre ¿Usted le parece eso bien también? No, que se discutan. Yo en eso, digamos, no tengo ningún problema en que se discutan las cosas. Y obviamente a mí me parece que el hecho de que se haya consolidado la televisión pública en Colombia y en general el sistema de medios públicos es muy importante. Y pero que debe se ha ser hecho una caja de resonancia. Bueno, eso tendríamos que discutir si es así o no es así. Y apoyar porque ellos no apoyan yo creo en una comunicación, digamos, lo más ecuánime posible. Voy a la televisión pública de vez en cuando. No vivo en, digamos, el plató de los programas de RTBC. Voy a veces, atiendo invitaciones, respeto el trabajo que han hecho y me parece que es justo los reconocimientos que han tenido recientemente con premios como los que se otorgan en el mundo periodístico. Ahora, por supuesto, si hay en eso críticas, bienvenidas, y creo que deben ser discutidas, por supuesto. Y en el fondo, los debates entonces van a ser acotados y va a ser muy difícil si usted no logra sentirse tranquilo. No va a ser difícil, porque si no hay condiciones, pues ¿qué hacemos? Pero no tiene que haberlas, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Por ejemplo, ese debería ser el primer acuerdo nacional. Una línea, digamos, que no vamos a franquear es que nos impongan los temas que debemos discutir y el orden de los temas. Porque hay que discutir entonces primero la seguridad, y hay que discutir la paz total, y hay que discutir... ¿Por qué? ¿Pero cuáles serían serían sus temas? ¿Por qué no vamos a discutir los temas sociales? ¿Por qué no vamos a discutir de la corrupción, por ejemplo? En primer lugar. A mi modo de ver, ese es el orden. El orden importa. Entonces, puede ser que tengamos diferencias sobre qué es lo prioritario en Colombia. Es posible. Entonces, ya de entrada tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a abordar los temas. Ese ya planteo que es una discusión. Una pregunta que hacemos, porque hacemos muchas mujeres ahí hablando de RTBC. Si usted llega a ser presidente de este país, hay un caso que se nos ha vuelto, y no solamente con Juan Morris, porque realmente esto no tiene nada que ver con una persona nomás, sino es un fenómeno que tiene que ver con el acoso y con los señalamientos de acoso que en este momento son asuntos que se ventilan en las instancias correspondientes. O sea, pero... Y obviamente si las hay, pues hay que atenderlas y ver, ¿no? Pero no voy a adelantar ni medidas, ni voy a entrar a discutir personas, no, eso no lo voy a hacer aquí. Mi principio es un total respeto a las mujeres, participación de las mujeres, y obviamente, como en todo otro plano, control, ¿no? Y prevención, en fin. Eso es lo que yo he dicho y lo que he practicado además en mi vida pública. Hablando de la paz total, yo me acuerdo que usted me dijo, de pronto es una infidencia un día hablando, yo no volvería a hacer casi que lo mismo si me llego a sentar de nuevo con el ELN. No, yo lo que diría es esto con relación a la política de paz. Es decir, el planteamiento que yo hice, porque sí, lo hice y lo reitero. En Colombia no vamos a poder resolver los problemas de la guerra y del conflicto armado y de las violencias por partes, por segmentos, en estas dinámicas que han mostrado a veces saltos muy importantes, como la paz que se hizo con el M-19 y la paz que se ha hecho con las FARC. Con las FARC, sí. Pero también en pequeños procesos que han sido, digamos, muy limitados y que no han permitido salir de esto. Hay que abordar una gran política de paz. Claro, aquí viene la manera en cómo se hace.
Ese es el problema. Y ha habido problemas ahí, sin duda. ¿Cuáles, Iván? Yo creo que, bueno, no voy a entrar a detallarlos todos, pero uno ha habido la necesidad de, o debería haberse hecho un mayor esfuerzo de implementación del acuerdo de 2016. Se han hecho esfuerzos, sin duda. Se han puesto recursos. Este gobierno, como ningún otro, ha hecho reforma agraria. Uh-huh. Ha avanzado en lo que tiene que ver con algunos de los aspectos y capítulos, pero hubiera podido hacer todavía un énfasis mayor. Por ejemplo, no sé, la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ahí hay algo, uh-huh, sin demeritar los esfuerzos que se han hecho, que se debería intentar mejorar. El proceso con el ELN es un proceso que tuvo un avance significativo, pero que llegó a un punto en el cual pues, sencillamente ocurrió lo que ha ocurrido. Ahora tenemos unas condiciones distintas, muy distintas. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado el mundo, primero. Y en Venezuela. Ha cambiado todo el vecindario. Usted, acuérdese que el proceso de paz con el ELN se hacía de manera itinerante en distintos lugares. Hoy eso ya no se puede hacer, por muchas razones. O sea que el proceso de paz debe concentrarse, debe entregar resultados ya. Es decir, otro diálogo, imagínese usted los próximos 4 años, otra mesa con el ELN. Eso ya no lo resiste el país, no lo resisten los facilitadores, garantes del proceso. Así que el ELN debe hacer una reflexión y la debe hacer el gobierno también. Pero además el ELN en su gran mayoría está en Venezuela hoy. Pues no sé eso. Sé que hay investigaciones que muestran que hay una presencia del ELN, pero no sé si su mayoría. No creo que sea así. El ELN es una guerrilla que tiene presencia territorial en, digamos, una serie de departamentos y es una presencia histórica, no es de ahora. Uh-huh. Bueno, ese es un tema, pero y que me lleva a otro, a su política internacional. Aquí hay una tradición en Colombia que yo sí creo que debía empezar a cambiar, ya hablando de Gramsci, que tiene que ver con este respice polum que siempre hemos mantenido, que significa que nuestra política internacional siempre ha estado mirando a Washington, desde hace tiempos, digamos, desde hace mucho tiempo. Y de alguna manera eso también ha creado una cultura, ¿sí? Y la verdad es que hay mucha aprensión, mucho temor, que no se dio con Gustavo Petro. Uh-huh. Si usted llega a ser presidente. Entonces todo el mundo acabo de tener una reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Estuvimos Clara López y yo reunidos con todos. Ahorita, ellos. Después de hace un par de días. Sí. Seguramente circularán las imágenes. Ajá. Y mi afirmación ante ellos es que a la inversión extranjera, a la relación con las empresas estadounidenses se le dará la mayor importancia y prioridad. ¿No? Obviamente respetando las reglas, respetando nuestra soberanía, respetando nuestros intereses, ¿no? Respetando los intereses de las comunidades en Colombia. Esa es para mí una regla dorada. Primero la gente, ¿no? Primero los pobres y primero la gente. Esa es, digamos, mi línea de conducta. Pero por supuesto que las puertas abiertas a ese diálogo y con el presidente Trump, con su administración, igual. Si hay respeto no solamente personal, sino respeto por nuestra soberanía, ahí estamos listos a tener todos los diálogos que sean necesarios y la cooperación que también respete nuestra soberanía. Pero dicho eso, así como esa es una prioridad, hay otra que es tan o más, digamos, fundamental, y es nuestro diálogo con los países latinoamericanos. Yo he tenido conversaciones en 2 oportunidades con la presidenta Sheinbaum, he tenido una conversación con el presidente Lula, he tenido una conversación con el presidente Sánchez. En esas conversaciones siempre hemos
estado en la línea de buscar la integración, de cómo se puede avanzar en la integración en América Latina. ¿Usted qué le dice a las personas que sienten que todo lo que usted representa, ¿sí? No es conocido? Porque yo creo que también es la primera vez que en Colombia hay un partido de izquierda que tiene el 35% de la votación. Sí. Hay personas que en su gran mayoría, pues hay 35% de personas en las encuestas que dicen que son de izquierda. Eso es una nueva realidad. Pero eso ha creado una serie de inquietudes también, además por la cultura, porque no había una cultura que planteara este tipo de escenarios, y yo creo que eso es una muy buena demostración de la madurez de la democracia colombiana. Correcto. ¿Sí? Pero de alguna manera hay que, por eso yo le pregunto, por eso hago estas preguntas, Iván, que le parecen a usted tan No, para nada, no, me parece porque yo creo que es importante que la gente conozca cuál es su pensamiento. Y cómo, siendo una persona de izquierda, explica los problemas y cómo los va a solucionar, pero sin dejar de ser... Yo creo, María Jimena, que hemos avanzado en estos ¿En qué? 3 y medio, 4 años ya casi. Y es que cambió el espectro político. Sí. Por primera vez hubo un gobierno de izquierda. Ese gobierno hizo una serie o llevó a cabo una serie de políticas. Ha habido un gran debate sobre eso. Y conclusión, no pasó esa especie de debacle, sí, de apocalipsis que nos estaban anunciando algunos, ¿no? Perfecto. Estamos ante una nueva elección y habrá un nuevo gobierno. Yo espero que ese sea el segundo gobierno progresista. Y seguramente habrá un tercero y cuarto, pero la democracia está ahí, opera. El país ha tenido, como usted bien dice, la madurez necesaria para poder asumir esa situación. Bueno, claro, ha habido muchas discusiones, muchos episodios difíciles, pero esa es la realidad. ¿Usted no va a hacer ninguna aproximación, por ejemplo, para poder coger votos del centro? No sé, va a apelar. Si el centro ya está aquí. ¿El centro dónde está? El problema es que el centro ya está aquí. Hay mucha gente del centro. ¿Ah, sí? Nosotros. Sí, yo creo que... ¿El centro ya está? Yo creo que es, a mi modo de ver, una... No quiero ser en esto ni soberbio, ni no. No, hay mucha gente ¿tiene nuestra. Encuestas? ¿Tienes encuestas? Sí, claro. No, nosotros tenemos una parte muy importante de nuestra fuerza en sectores populares y en los movimientos sociales, pero hay mucha gente. Sí, de la clase media colombiana. En las universidades, en los sectores medios, que está con la propuesta nuestra. ¿Usted diría...? Entonces, a mi modo de ver, es bastante... yo creo que es muy mal camino presentarnos como un extremo que está enfrentado al otro extremo. Eso no. Así no es. ¿Usted diría que es...? No, porque nosotros no somos una fuerza extremista. Es decir, ¿en qué somos extremistas? ¿Dónde está nuestro extremismo? En que respetamos la Constitución, en que queremos un cambio social. No, pero quiere la Constituyente. Ese es un tema que está muy... La Constituyente es un tema que se debate de tiempo en tiempo en Colombia. No es obra de este gobierno. Uh-huh. Siempre ha sido, es como la del Acuerdo Nacional. Son temas recurrentes en nuestra vida política. Pero es que la que plantea Gustavo Petro es complicadísima. O sea, porque la que está, digamos, la idea de que está más fortalecida por las firmas que están planteando. Lo que hoy está en curso es una elección. Ha sido elegido un nuevo Congreso que va a entrar en funciones el próximo 20 de julio. Hay un sector de la opinión que quiere una constituyente, está recogiendo firmas. Perfecto, muy bien. ¿Lo logrará? No lo logrará. Lo veremos. Mi posición, si me preguntan, es la de buscar un acuerdo nacional. Si ese acuerdo nacional llega, acuerdo en el que están todos los sectores del país, por lo menos los que tienen la mayor capacidad decisoria, comenzando por el movimiento social, pero también el empresariado, en fin.
llega a la conclusión de que es necesario una reforma constitucional a fondo. Bueno, está el Congreso. Pero también está la posibilidad de que sea el presidente a través de decretos, si ese es el acuerdo. O también está la posibilidad de una asamblea constituyente, pero es un acuerdo del país. Y como estoy viendo las cosas, no le veo mucho ambiente. No, esta vaina no está tan así. No veo mucho ambiente para eso. No digo al acuerdo nacional, sino a la posibilidad de una constituyente. Pero lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo es en esto. ¿Cómo vamos a transformar los 5 o 6 territorios del país donde están las economías ilícitas? ¿Cómo vamos a dotar al 80% de municipios de Colombia del agua potable, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer para que en el 45% de los municipios se resuelva el problema de la energía eléctrica o alternativa? ¿Cómo vamos a hacer para que en nuestros territorios haya vías de comunicación terciaria? Esos son los asuntos que tenemos que resolver. ¿Cómo hacemos para que las regalías, que son billones de pesos, se inviertan en eso y no sean robadas? ¿Cómo acabamos con la corrupción? ¿Cómo acabamos con el narcotráfico? ¿Usted diría que de las lecciones que puede haber en estos 4 años es que la izquierda llegó un poco a repetir esas formas corruptas que tradicionalmente han imperado en la manera de ejercer el poder? Yo creo que ese ha sido un asunto que está ahí y tenemos que definitivamente abordar con toda la franqueza y sobre todo que debemos eliminar y corregir a futuro. Es decir, no puede volver a presentarse. Y yo voy a hacer lo necesario para que así sea. No puedo hacer una promesa demagógica de decir, mi gobierno habrá 0 corrupción. No, muy probablemente el Estado colombiano está carcomido por la corrupción en todos sus niveles, en todas sus instituciones, en todas las esferas. Pero lo que sí es que vamos a desarrollar lo he dicho claramente, fue mi primera propuesta, un sistema nacional y una rebelión ciudadana y además de eso, un sistema nacional anticorrupción. Iván, yo quería también preguntarle un tema que la gente lo plantea mucho y yo creo que es bueno aclararlo. Porque pues usted ya es candidato y a diferencia de candidatos como Abelardo de la Espriella que piensa que no tiene que abrirse, sino yo sí creo que la gente tiene que hacer las preguntas que son y los candidatos tienen que responderlas. Su salud. Yo le quería preguntar, porque usted fue hace 4 años muy honesto, transparente, contó en un comunicado. Sí, como lo ha hecho siempre. Sí. No, mi salud es normal, estoy en chequeos y todo está bien. Un proceso de cáncer del cual yo le quería preguntar cómo está. Sí, en este momento me he practicado los exámenes y estoy perfecto. Sí. Ahora, esta campaña es exigente, por supuesto. Esto es un ritmo demencial de actos públicos. ¿Sí? Todos los días hay que hacer esfuerzos muy importantes, pero ese ritmo lo llevo ya 7 meses, en ese estoy, y perfecto. Lo he llevado a cabo sin ningún problema. ¿Y usted se siente muy tranquilo de que si algo no pasa, le pasa, pues que no tenga incluso nada que ver con Aida Quilpué es la persona indicada? Estoy totalmente, digamos, yo me siento orgulloso de que Aida sea mi fórmula presidencial, por lo que es, por la persona que es, por lo que representa, por la experiencia de vida que tiene, por el saber que tiene, por lo que representan los pueblos originarios. Estoy en eso totalmente tranquilo y seguro. ¿Usted, eso fue una decisión suya que consultó con el presidente? En primer lugar, sí. ¿Sí? Pero obviamente nuestras decisiones son colectivas y obviamente hubo una deliberación con el pacto histórico, ¿no? Con el pacto, no, y el presidente también, me imagino. No, el presidente se enteró y él siempre ha sido muy respetuoso y él mismo en su momento hizo una decisión parecida, ¿no? Con Francia Márquez, con la diferencia que Francia Márquez puso 700,000 votos en una consulta a la cual usted no pudo ir. Sí. ¿Sí? En ese momento, sí. Claro, sí, que no puede estar en la consulta del 8 de marzo. Claro, sí, del 8 de marzo. ¿Cómo no? Sí, no nos pudimos medir. Yo creo que eso fue un golpe que nos dieron, pero bueno,
Nos ¿Sí? pudimos medir en las urnas en el Congreso y fue muy buen resultado, ¿no? ¿Usted por qué quiere ser presidente con todo lo que No, conoce? yo no quería ser presidente. Ahora sí quiero ser presidente porque ya estoy metido en esto y voy a ser presidente. ¿Usted no quería ser presidente? Voy a ser presidente. No, mi vida Antes política tenía un desarrollo, no había contemplado esta posibilidad y ya lo he dicho. Me hicieron la invitación fuerzas sociales, políticas a las cuales tengo inmensas razones para decirle que sí a lo que me manden, porque en este caso es así. Entonces acepté en la perspectiva de que si aceptaba lo iba a hacer, ¿no? No era regañadientes, no es contra mi voluntad, no. Una vez que lo acepté, ya entré en esa lógica y voy a hacerlo. Usted se molestó mucho con lo que escribió Felipe López, sobre todo en cuanto a las cuentas de su campaña. Sí, eso porque no es cierto. Y más que molestia, lo que hice fue inmediatamente aportar la información que es real, veraz. Que es la que sacó, yo creo que esa información salió fue de La Silla Vacía, entre otras, o yo no me acuerdo qué silla. Bueno, no sé exactamente qué medio lo habrá publicado, pero a ver, nosotros gastamos en el proceso de consulta 900. Que se llevó a cabo el 26 de octubre pasado, 960 y tantos millones de pesos. De ese monto, 600 millones son de una cuenta que está por pagar contra la reposición de una empresa publicitaria. Bueno, 600 millones para publicidad es un dinero. Y lo que más lamento es que vamos a tener que invertir más todavía ahora en esta fase de campaña, porque si por mí fuera lo haríamos con fotocopias, pero bueno, ya no es bueno, posible. Tampoco, si usted usa... Eso me han dicho, bájese de eso hay que hacer televisión. Bueno, a regañadientes ahí sí, vamos a tener que hacer esa inversión. Pero en ese momento fueron 600 millones de pesos para la publicidad. La persona de esa empresa ha hecho su publicidad siempre para el Polo Democrático. Siempre, esa es la misma. Hay un NIT, es una empresa legalmente constituida, y claro, cuando le preguntaron a esa persona si había donado, porque dijeron que esa era una donación, dijo, ¿cuál donado? Si esa gente me está debiendo la plata. ¿Por qué nadie va a dejar de pagar esa deuda, por supuesto. Pero es una deuda. Ahora, hay otros 300 millones de pesos que son créditos que se van a pagar, pero no hay donaciones. Eso no es cierto. Nuestra campaña no ha recibido un solo peso de donaciones. Ni antes, en la etapa de la consulta, ni ahora. ¿Y quién va a ser su equipo? Dos nombres. Hay equipos. Pero dos nombres. Hay equipos y cuando llegue el momento los se van a conocer. Claro. ¿De verdad? ¿Todavía no sabemos quiénes son? No, estamos trabajando mucho en eso, con mucha gente. Y me impresiona, Iván, la cantidad de discursos que está haciendo y cómo los hace, a qué hora los hace. Hay gente que me aporta, es decir, cada uno de esos discursos tiene muchos insumos y se hacen con aportes de organizaciones, de académicos, de personas que han trabajado los temas, en fin. ¿Usted qué le Pero dice? yo me siento a redactarlos y le pongo a eso mi visión, claro está. Y los pone con el papel. Se pone con el papel y echa el discurso con el papel. Algunos ni siquiera lo critican, usa algunos dicen que eso no es ni espontáneo, ni suscita emociones, que eso muestra que no hay fluidez. Todo eso me trae totalmente sin cuidado. Digamos, a mí lo que me importa es que el planteamiento que yo hago quede claro y hablarle a la gente. A mí no me interesa hablarle no me interesa hablar a los medios, a los otros candidatos, eso se hace. Pero mi interlocutor es la gente, Me interesa escuchar y hablar con la gente. Y eso es lo que hago en la plaza pública en Colombia. Abelardo de la Espriella, ¿usted lo ha vuelto a ver? ¿Qué opina de su candidatura? No voy a pronunciarme, ¿no? Sino hasta el momento en que haya que hacerlo necesariamente. Sí, no. Antes no. ¿No? No. Porque, digamos, bueno, no entrar en ese tipo
discusiones. No, ¿no? estoy Una persona que ofreciéndole le una dice opinión. al otro que lo va a destripar, pues digamos, No. ¿cuál es el plano de conversación exacto. que puede haber ahí? Sí. No, si yo a usted la amenazo aquí en medio de una... ¿qué clase de diálogo podemos tener, de intercambio de ideas? Difícil. Pero Paloma no ha dicho que quiere destripar, sino ha dicho No, otra Paloma cosa. ha dicho que yo la Que quería quiere- matar Ah, bueno, sí. en medio de un debate. Sí. No, pues eso sí, a mí me parece muy irresponsable. Es decir, cuando una persona se siente de alguna manera desubicada o que no tiene qué responder o no tiene cómo responder, que apele a esa clase de, pues de tretas, de trampas, no, eso no está bien. Sí. Yo sé que usted como que los ningunea, pero ahí están. Claudia López. No, y para Sergio nada. Yo Fajardo. tengo el mayor respeto ¿Por por Claudia? uno y por la ¿Y por otra. Sergio? ¿Cómo no? Fajardo. No, mi problema no es que menosprecie. No es eso. Es que, repito, la extrema derecha de este país tiene una concepción que es peligrosa. Peligrosa, ¿por qué es peligrosa? Porque va en el sentido de las fuerzas que quieren acabar ni más ni menos que con la vida en este planeta. Esa es la discusión. Si seguimos por el camino del cambio climático, de desatar todas las energías del combustible fósil de manera irresponsable, si seguimos profundizando la desigualdad en la sociedad, si seguimos creyendo que los problemas se resuelven con la fuerza y con la guerra, el planeta se acaba. Ya estamos asistiendo a eso, ¿no? El Papa Francisco dijo que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Eso es así. En cualquier momento puede ser que una de esas potencias que está en guerra hoy utilicen un arma nuclear. Eso es posible hoy, ya. Y ya para terminar, Iván, porque le agradezco finalmente que vino aquí, porque yo creo que es importante que uno dice, bueno, este país, si no gana la izquierda, de todas formas, ahí está la izquierda. O sea, la izquierda nosotros vamos a ganar. No, eso sí. Yo no me metí en esto para... Sí. No. ¿Usted cree, pero cree que va a ganar en la primera vuelta? Sí, estamos trabajando para eso. ¿Sí? Sí. Sabe que se necesitan casi, 7 millones de votos, 8 millones de votos para poder ganar. Estamos trabajando firmemente en eso. Para ganar en primera vuelta. Sí. Como Mike Tyson en sus enfrentamientos pugilísticos en primer round. Hoy salió precisamente una última encuesta que es como un sondeo que hace otro sondeo de Atlas Intel que dice que su candidatura estaría estancada mientras que la de Paloma subió. Sí. ¿Qué opina de eso? Que hay otras encuestas también muy respetables. Pero yo en general no me guío por ellas. ¿Usted no se guía por las encuestas? ¿Por qué se guía? Las miro, las tomo en cuenta, me parecen interesantes, pero nosotros estamos trabajando, llenando plazas por todo el país. Ahora, además hay una cuestión muy interesante. Quisiera ver a un candidato vicepresidencial que esté llenando plazas como Aida Quilcue. Bueno, pero esas plazas no están ayudadas por el gobierno. ¿No? No. Usted dice que no. No. Yo le puedo decir en cada sitio quiénes se están reuniendo y por qué se están reuniendo. Le voy a decir algo. Acabamos de hacer una inmensa concentración en Fusagasugá. ¿Quiénes están allí? Está el campesinado del Sumapaz, de la zona de reserva campesina, al cual conozco desde hace muchos años. Sí. Con el cual he trabajado desde hace mucho tiempo. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Funza, con las trabajadoras de la floricultura, para decir algo. En fin. Bueno, acá se acabó ya la pila de la cámara. Acabamos con la pila. No, muchas gracias, Iván. Bueno, muy amable, María Jimena, de verdad, muy gentil. Muchas gracias.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.